Cuando una mujer mata por primera vez, puede tener ganas de seguir matando. Una vez empezó a matar, dudo que nadie a su alrededor estuviera a salvo. Una enfermera traiciona la confianza de sus pacientes para satisfacer oscuros deseos. Solo sentía placer cuando infligía dolor. Una adicta a las compras combina visitas al centro comercial con el asesinato. Disfrutaba con lo que estaba haciendo, sentía gran emoción. Y una niñera pone fin a la hora del juego, matando. Le asombraba haber podido hacer eso y que nadie se hubiera dado cuenta. Estas son asesinas, dañadas por la vida, entusiasmadas por la muerte. Están trastornadas. Asesinas. Trastornadas. Cuando una mente está trastornada, la muerte y el placer pueden ir entrelazados. Como lo estuvieron una noche en 1889, en el Hospital General de Massachusetts. Amelia Finney es una paciente que sufre. Espera que la medicina la alivie. Pero la intención de su enfermera no es curarla, sino dañarla. No sentía empatía por los demás. Disfrutaba con lo que hacía. Solo sentía placer cuando infligía dolor. La enfermera Jane Topham le da a Amelia un cóctel tóxico. Mientras Amelia nota el efecto, su enfermera se tumba con ella en la cama. ¿Se imaginan qué miedo al despertarte en tu cama de hospital con tu enfermera sobre ti, mirándote a los ojos y no poder hacer nada, ni gritar, porque te ha dado una sobredosis de sedantes? El profesor Harold Schechter cree que Jane Topham es una de las enfermeras más peligrosas que han existido. Jane Topham aparecía ante el mundo como un ser humano alegre, caritativo y bondadoso. Pero en el fondo, era todo lo contrario. Para comprender lo que motivaba los crímenes de Jane, Schechter tendrá que remontarse casi 150 años atrás. A Nueva Inglaterra, en 1863. Un alcohólico llamado Peter Kelly entra en un orfanato de Boston. Como padre soltero que es, Kelly quiere librarse de su hija para siempre. Él era completamente incapaz de cuidar de ella y la internó en un orfanato. Jane, de 6 años, nunca volverá a ver a su padre. Una familia adinerada acogerá a Jane, pero no la tratan de igual a igual. La acogió esa familia, los Topham, pero nunca la adoptaron oficialmente, aunque sí le dieron su apellido. Los Topham tienen una hija de la misma edad que Jane, pero mientras que a Elizabeth la colman de amor y regalos, a Jane la tratan como a una criada. Jane se siente excluida. Algo está cambiando en su mente. Se está trastornando. Veinte años después, Jane Topham es una estudiante de enfermería. Mientras que a sus compañeras las motiva la compasión y la bondad, a Jane la guía un deseo más siniestro. La decisión de convertirse en enfermera fue solo suya, y creo que lo decidió para tener acceso a posibles víctimas. Los hospitales se convirtieron en su zona de caza ideal.
Una de las ventajas de ser enfermera para una personalidad como la de Jane Toppan es que le daba acceso a víctimas indefensas que podría torturar del modo con que ella disfrutaba. A Jane le fascinan los efectos de las drogas, sobre todo la morfina, una droga que conocen bien los patólogos forenses, como Gianni Samatuzio. La morfina es un medicamento opiáceo. Se ha usado durante siglos para aliviar el dolor, pero como todos los opiáceos, cuando se usa en exceso, tiene un efecto muy peligroso y potente. Jane experimenta con venenos en sus pacientes. Pacientes como Amelia Finney. Jane Toppan le administraba medicación que la hacía dormir profundamente, pero seguía estando semi-inconsciente. La morfina tiene un efecto potente en el sistema respiratorio y cuando la respiración se ralentiza, el oxígeno en la sangre también disminuye, de modo que se producirá pérdida de la conciencia. Así que la morfina deprimirá todos los sistemas y una sobredosis hará que la persona deje de respirar. Pero Jane no quiere que Amelia muera, de momento. Y ella notó que Jane Toppan se metía en la cama con ella, se apartaba las sábanas y empezaba a acariciarla de un modo muy erótico. Amelia cree que está soñando, pero la realidad es mucho más extraña. Está en las garras de una enfermera que siente un placer perverso, contemplando cómo mueren sus pacientes. Jane no encaja en el perfil clásico de asesinas por compasión, de enfermeras asesinas, por el componente sexual de sus crímenes, porque envenenaba a sus víctimas con morfina y luego se metía en la cama con ellas, las abrazaba, las besaba y las miraba a los ojos mientras morían. Esto no es lo que solemos ver. Jane era diferente. Esa noche, el deseo de matar de Jane Toppan no se satisfará. Cuando alguien entra en la sala, la enfermera asesina huye. Amelia Finney se recupera. Solo años después se daría cuenta de la suerte que tuvo esa noche. Su enfermera se convertiría en la asesina en serie más prolífica de la historia norteamericana. Quería ser la mejor y la más famosa del mundo, la que más asesinara. Y quizás lo lograra. Se sabe que Jane Toppan asesinó a 31 de sus pacientes. Puede que matara a decenas más. Nadie se ha encontrado con una asesina, ni siquiera con un asesino hombre, que haya matado a tantas víctimas tan cruelmente. Jane está tan trastornada que le da igual a quién matar. Allá donde hay muerte, ella encuentra placer. Asesinó a jóvenes y ancianos, a hombres y mujeres, a amigos íntimos y a completos desconocidos. Aún así, hay una persona a la que quiere hacer más daño que a nadie. Durante 30 años, vio a su hermana adoptiva, Elizabeth, disfrutar de una vida de felicidad y privilegios. Una vida con la que Jane solo podía soñar. Ahora, llega el momento de que pague por ello. En el verano de 1899, en Cape Cod, Massachusetts, Elizabeth Brigham ha enfermado misteriosamente. Su hermana adoptiva, Jane, parece dispuesta a cuidarla para que se recupere. Era una enfermera de mucho éxito. La gente pensaba que era un ser humano muy bondadoso. Pero Jane Toppan no es lo que parece. Matará a 31 personas y se convierte en la asesina en serie más prolífica de Norteamérica.
Su último objetivo es su propia hermana adoptiva. El móvil principal parece haber sido el profundo resentimiento hacia una hermana adoptiva, a quien la vida siempre la había tratado mejor que a ella. Los celos de Jane hacia Elizabeth empiezan en su infancia. Cuando Elizabeth se casa con un párroco rico, estos se intensifican. De nuevo, Jane se siente excluida. Los psicópatas como Jane Toppan, que sienten que el mundo les ha tratado fatal desde pequeños, crecen sintiendo la necesidad de vengarse del mundo. Para Jane, esta venganza será dulce y lenta. Jane Toppan obtenía mucho placer prolongando el dolor y el sufrimiento de sus víctimas y los alargaba durante días o semanas. Muchos asesinos no son sádicos. Jane lo era. De hecho, obtenía placer viendo el dolor que había infligido a otros. Eso es sadismo. El sadismo de Jane culmina cuando Elizabeth está a punto de morir. Hay asesinas en serie que obtienen placer sexual pervertido, provocando la muerte a sus víctimas indefensas. Y Jane Toppan entraría en esa categoría. Más tarde, Jane admitiría que Elizabeth es la única víctima a la que de verdad odiaba. Este asesinato tenía un móvil claro, pero ¿qué hay de sus otras víctimas? ¿Su deseo criminal podría estar relacionado con la historia mental de su propia familia? El padre que abandonó a Jane cuando era niña acabaría sucumbiendo a la locura. Su apodo era Kelly el Pirado. Y se contaba que en un momento dado se cerró los párpados cosiéndoselos. Pero aunque el padre de Jane sufre episodios psicóticos y pierde el contacto con la realidad, Jane no tenía esos síntomas. Que su padre intentara coserse los párpados indica un trastorno mental muy grave, o bien esquizofrenia o psicosis bipolar. Ambas son hereditarias, pero dudo que Jane Toppan fuera una demente, en absoluto. Jane estaba muy lúcida y calculaba cuándo matar, lo que la hacía más mortífera. Las asesinas en serie, como Jane Toppan, han de matar cada vez con más frecuencia para poder experimentar placer. Jane lleva matando 15 años. Pero cuando la contrata la familia Davis, su ansia por matar va demasiado lejos. Dudo que los asesinos en serie quieran que les atrapen. Sencillamente se vuelven descuidados. Salen impunes tantas veces que empiezan a pensar que son invencibles e invisibles. Jane debe cuidar a los Davis. Pero uno a uno, durante 6 semanas, mueren asesinados. Acabó matando a los 4 miembros de esa familia. Y eso fue lo que hizo que la descubrieran y la arrestaran. La muerte de toda una familia hace sospechar de la enfermera Jane Toppan. Ella niega los asesinatos, pero cuando los psiquiatras la interrogan, confiesa, dando detalles estremecedores. Jane era el tipo de sociópata que alardeaba de lo que había hecho. Seguro que cuando alardeaba de lo que hizo y conmocionaba a la gente, incluyendo a los médicos victorianos, sentía aún más placer.
Jane no muestra remordimientos, el síntoma claro de un sociópata. Pasa el resto de su vida en una institución mental y se la recuerda como la enfermera más peligrosa y trastornada que jamás haya existido. Vemos a enfermeras como Jane, como ángeles compasivas que nos cuidarán y nos harán recuperarnos. Jane Toppan, claro está, era todo lo contrario. Era un ángel de la muerte. Una mente trastornada puede atacar cuando menos se espera. Como ocurrió en una bonita mañana en Canyon Lake, California. Dana Sue Gray, de 38 años, se dispone a ir de compras. Tenía un concepto del dinero, de tenerlo y gastarlo, que hacía que Dana Sue se sintiera importante. Parece la típica mamá que va al centro comercial. Pero Dana es una mujer con un secreto escalofriante. Usaba el estrangulamiento. También golpeaba. Usaba cuchillos. Dana Sue Gray es una psicópata. Acaba de cometer un asesinato brutal. Ahora necesita irse de compras. El inspector Joe Greco jamás olvidará el espeluznante lugar del crimen que dejó Dana Sue Gray ese día de 1994. Fue un shock porque solo era mi segundo caso de homicidio como inspector y fue dantesco. June Roberts, de 66 años, ha sido estrangulada y la han golpeado con una botella. Enseguida pensé que era obra de un asesino en serie. Nadie ha visto jamás un asesino en serie como este. No encaja en ninguna categoría. Esta carrera criminal empieza 2 semanas antes. Esa comunidad era muy próspera y no había muchos homicidios. Alice Williams llevaba 2 días sin ver a su vecina Norma Davis. Le preocupa que la anciana de 86 años esté enferma. La realidad es mucho peor. Una vecina encontró el cadáver. La vecina no volvió a ser la misma después de aquello. La brutalidad del asesinato también impacta a la escritora de novela negra, Kathy Braidhill. A Norma la han apuñalado. Tiene un cuchillo clavado en el pecho hasta la empuñadura. La empuñadura de otro le sale del cuello. El filo está tan profundamente clavado que casi ha decapitado a Norma. No teníamos mucha información. La única prueba que teníamos estaba en la entrada de la propiedad. Una pisada en el suelo apenas perceptible. Y era del número 37. Esa pisada se relacionaría luego con una ex enfermera llamada Dana Sue Gray. Dana Sue Gray tenía 30 y pico años. Le gustaban los deportes de riesgo, el rock and roll. Era joven y a Dana Sue le gustaba practicar la caída libre. Pero cada vez más es su vida personal la que está cayendo en picado. Antes de los asesinatos, la vida de Dana era caótica. Había tenido muchos reveses sentimentales, un aborto, había caído en la depresión y el alcoholismo y la acusaron de robar drogas en su puesto como enfermera. La han despedido del trabajo. Está separada de su marido. Y busca consuelo en el alcohol y en drogas sin recetar. No sabemos por qué empezó a consumir drogas. Pensamos que quizá fuera por su depresión, debida al aborto. Pudo ser por diferentes causas.
Pero cuando las drogas son inútiles, hay una cosa segura que sí hace que Dana Sue se sienta bien. Gastar, comprar, le hacía animarse a Dana. Disminuía su ansiedad, se convirtió en algo compulsivo y se descontroló. Dana Sue debe cientos de miles de dólares. Su mente trastornada se está desesperando. Lo bastante como para matar. Una vez empezó a matar, está claro que se descontroló. Y dudo que nadie a su alrededor estuviera a salvo. 2 semanas después, June Roberts, de 66 años, responde cuando llaman a su puerta. Ha enviudado hace poco y June agradece la visita de una amiga. Ni se imagina que ha dejado entrar a una asesina en su casa. Una asesina que deja al hijo de su novio, de 5 años, esperando fuera. El hecho de que Dana Sue dejara al hijo de 5 años de su amante esperándola en el coche, mientras ella entraba en esas casas a matar a esas mujeres, indica su frialdad y cómo ella no pensaba que lo que hacía estaba mal. Fue algo brutal. A la víctima la habían estrangulado con el cable del teléfono y la habían atado a una silla. La golpeó tan fuerte que le fracturó el cráneo. Usaba las manos y una violencia extrema para matar a sus víctimas. Esto no suele verse en asesinas en serie. Suelen usar veneno o un arma. Con un arma se puede matar a alguien desde lejos. Dana Sue quería usar las manos. Pero quizás tan sorprendente como los asesinatos sea lo que Dana Sue hacía después. Ni siquiera volvía a casa tras haberlas matado para disimular un poco. Necesitaba ir al centro comercial. Canyon Lake, California, 1994. A Dana Sue Gray, de 38 años, le apetece acicalarse. Dana era muy meticulosa con su aspecto e iba a salones de belleza para que le hicieran la manicura, la pedicura, la tiñeran, le cortaran el pelo. Los tratamientos de belleza hacen sentir bien a Dana Sue Gray. Pero después encuentra otra actividad que le entusiasma: el asesinato. Dana Sue lleva medio mes matando gente. Su primera parada tras matar a su segunda víctima es el centro comercial. A June le robó un talonario y sus tarjetas de crédito. Y justo después de los asesinatos, Dana salía y se iba a hacerse un tratamiento de belleza y de compras. Inmediatamente después, vaciaba las cuentas bancarias y usaba las tarjetas en artículos muy caros. Cientos y cientos de dólares, teniendo un niño a su cargo, el hijo de 5 años de su novio. Y le parecía tan normal, tan normal. Pese a deber cientos de miles de dólares, a Dana Sue le obsesiona gastar dinero. Los problemas de Dana Sue con el dinero ya existían cuando era pequeña. Su hermano dijo que ella afirmaba que gastar la hacía sentir bien. Pero esa sensación no duraba y esa conducta se hizo compulsiva. La repetiría para volver a sentir esa emoción. Hay un término para la enfermedad del comprador compulsivo: oniomanía. Pero Dana Sue no solo mata por eso. Dana Sue no se llevaba los anillos de las víctimas ni objetos valiosos de la casa que estaban a la vista. Así que dudo que su móvil fuera el dinero.
El siguiente ataque revela más sobre el móvil de Dana. 2 semanas después, en Lake Elsinore, California, Dorinda Hawkins, de 57 años, está trabajando sola en su tienda de antigüedades. Dorinda estaba trabajando cuando Dana entró y le preguntó por unos marcos. Y fue allí, detrás del mostrador, donde Dana estranguló a Dorinda. Dorinda suplicaba por su vida, mientras Dana la estrangulaba, y Dorinda le dijo: llévese lo que quiera, llévese el dinero. Tengo 8 hijos, déjeme vivir. Y Dana le dijo: esto no lo hago por dinero. Se lo dijo 2 veces. Y eso nos da una pista de lo que pensaba Dana Sue mientras cometía esos crímenes. Pensando que Dorinda está muerta, Dana Sue le roba solo $25 y huye. Pero Dorinda sigue viva. Ha escapado por los pelos de una mujer con un largo historial de violencia. Cuando Dana Sue era joven y su madre la reñía o la castigaba, sabemos que la emprendía a golpes con ella, ya de niña. Y cuando creció, siguió haciéndolo. A Dana Sue la motiva algo más que el dinero. También tiene una profunda necesidad por sentirse poderosa, algo que satisface matando. A Dana le gustaba pelear. Y creemos que mataba porque disfrutaba ejerciendo el poder sobre los demás y viéndoles forcejear y morir. Hay algo oculto en el pasado de Dana que explica no solo por qué mataba, sino a quién. Cuando la policía rastrea las pistas que ha dejado tras comprar, la pieza final del puzzle de la mente trastornada de Dana está a punto de desvelarse. Seguimos el rastro dejado con las tarjetas y fuimos a las tiendas donde las había usado. Y con los comerciantes pudimos obtener una descripción general de la sospechosa. Los comerciantes reconocen la cara. También los habitantes de Canyon Lake. Detienen a Dana Sue Gray por asesinato. Cuando por fin la detuvieron, su Cadillac estaba lleno de bolsas de la compra. Su casa estaba llena de perfumes caros. Tenía todo un centro comercial en su casa. Dana Sue Gray niega los asesinatos, pero mientras la interroga el inspector Joe Greco, el caso da un giro horripilante. En la entrevista, Dana empezó a decir que había encontrado un monedero y que pertenecía a una mujer llamada Dora Beebe. Al mismo tiempo, en la comisaría, los ayudantes del sheriff estaban trabajando en otro asesinato. Joe fue a preguntarles por el nombre de la víctima. Le dijeron, Dora Beebe. Y Joe les dijo, tenemos una sospechosa en la otra habitación. Antes, ese mismo día, Dana Sue había llamado a la puerta de una desconocida pidiendo un mapa. Supe que teníamos a la culpable de este caso, pero no sabía que el mismo día en que yo cursaba la orden de registro, estaba matando a su última víctima. Como las otras víctimas de Dana Sue, Dora Beebe es mayor, está sola y no se espera un ataque feroz. Encontramos a Dora Beebe asesinada en su casa. La había golpeado con una plancha y tenía el cráneo fracturado. Para los psicólogos, el ataque de Dora Beebe es la pista definitiva de un patrón revelador.
Las 4 víctimas de Dana Sue eran mujeres mayores, lo bastante como para ser su madre. Dana Sue albergaba mucha rabia sin resolver contra su madre. Creo que estas ancianas que Dana Sue mató representaban a su madre y se limitaba a desatar su ira y su rabia. Para evitar la pena de muerte, Dana Sue Gray se declara culpable de varios asesinatos. Deseo de dinero, necesidad de poder y odio hacia su propia madre. La mente trastornada de Dana Sue Gray la convirtió en una asesina implacable que pasaría el resto de su vida entre rejas. Cuando estudias su historia y ves lo violenta que era con su madre, ya de niña, cuando la reñía, ves que esos asesinatos se forjaron durante 30 años. Disfrutaba haciendo cosas arriesgadas, buscaba emociones y disfrutaba con lo que estaba haciendo. Sentía gran emoción. El instinto humano nos hace proteger a los niños. Pero a veces, ese instinto se ve dominado por impulsos más poderosos. Una mente trastornada puede transformar a un protector en un depredador. Lakeland, Florida, 1980. Jeffrey Davis, de 4 años, se está familiarizando con su niñera nueva. Christine Falling se lleva bien con el pequeño. La madre de Jeffrey cree que deja a su hijo en buenas manos. Creo que hacía un buen trabajo cuidando a los niños. Pero la personalidad juguetona de la niñera pende de un hilo. Un hilo que está a punto de romperse. Cuando la madre de Jeffrey Davis llega a casa, se enfrenta a una pesadilla. Certainly it was a terrible blow for anyone to lose a child, especially babies. Christine dice que el niño ha dejado de respirar. La autopsia culpa una enfermedad cardíaca llamada miocarditis, una enfermedad rara vez mortal. La miocarditis solo se considera una causa de muerte cuando se ha descartado todo lo demás. Jeffrey no es el primer niño en morir bajo el cuidado de Christine. Y no será el último. Cuando se informa de las muertes al sheriff del condado de Calhoun, Buddy Smith, este intuye que algo va mal. Era muy raro que todos esos niños que ella cuidaba hubieran muerto. Y durante un tiempo siguió siendo un misterio. Muchos achacan las muertes a la mala suerte o a un virus desconocido. Nadie se atreve a imaginar que los niños están siendo asesinados por su niñera poco despierta y aparentemente inofensiva. Al parecer era bastante agradable. Y la gente pensaba, no es posible que Christine haya hecho eso. No es nada espabilada. No es una maníaca. Y no sospecharon de ella. Pero la aparentemente dulce Christine Falling empezó a matar muy pronto. En general, cuando los niños maltratan animales pequeños, están desahogando su ira y frustración sobre algo que pueden controlar. De niña comprobaba si los gatos tenían 7 vidas, tirándolos desde grandes alturas.
Se crió en una familia bastante pobre. Su familia no tenía empleos bien pagados y ganaban poco dinero. Creo que ya desde niña tuvo algunos problemas. La policía local era consciente de que Christine no tuvo una infancia feliz. Abusaron de ella sexual y físicamente. Recuerdo que el sheriff anterior, V.C. Reader, trabajó en un caso en el que ingresaron a una niña en el hospital y lo primero que dijo la madre es que la había atropellado un coche. Él investigó un poco más y descubrió que a la niña la habían golpeado con una botella. Por culpa de su situación familiar, de la pobreza en la infancia, del bajo cociente intelectual, no tuvo ocasión de vivir una vida normal. La pobreza y los abusos marcan a Christine. Pero no son las únicas razones que la convertirán en asesina. Al cumplir los 18 años, Christine Falling es una bomba de relojería. Tres días después de la muerte de Jeffrey Davis, a Christine Falling la contratan otra vez como niñera. Cuidará a Joseph Spring, de 2 años, mientras sus padres acuden a un entierro. El entierro de la víctima anterior de Christine. Por culpa de su formación y su poca educación, no tenía la capacidad de conseguir buenos empleos y aceptaba trabajos como niñera. Supongo que ella sentía que este era el único modo de ganar algo de dinero y sobrevivir. Christine tiene un lado infantil que atrae a los niños. Pero ella no está fingiendo. Tiene una inteligencia por debajo de la media, y eso convierte su mente trastornada en letal. Las personas con un cociente intelectual muy bajo, como Christine, también suelen tener un umbral de frustración muy bajo, y a veces arremeten con un aire irracional. Cuando Joseph empieza a llorar, Christine se pone muy nerviosa. Entonces empiezan las voces. Voces que solo oye Christine. Las voces no suelen ser agradables. Dicen cosas terribles, sugieren cosas horrorosas. Las alucinaciones auditivas son el síntoma de una enfermedad psiquiátrica bien conocida. La esquizofrenia es un trastorno del pensamiento y es muy difícil, si no imposible, que el esquizofrénico sepa si las voces son reales o no. Joseph ya se ha callado. No así las voces en la cabeza de Christine. Muy pronto, la ordenarán que vuelva a matar. En un cementerio de niños del condado de Calhoun, Florida, las lápidas dan testimonio de vidas sesgadas demasiado pronto. Algunas por accidente, otras por enfermedad, otras por asesinato. Me sorprendió que no se la descubriera antes. A principios de la década de los 80, una niñera llamada Christine Falling está matando niños a su cuidado. Las autoridades creen que las muertes se deben a causas naturales. Nunca dio una buena explicación de por qué. Solo decía que los niños empezaban a llorar y ella no podía hacerlos callar. Dejar a un niño solo con Christine Falling, aunque fuera un instante, podía ser un error mortal. Como va a descubrir su hermanastra, Geneva Barnett Daniels. Cuando Geneva entra a comprar pañales para su hija de 8 meses, Jennifer, el bebé empieza a llorar.
Las personas como Christine no se manejan bien cuando hay algún problema. Y a veces agredirán o atacarán a aquello que las haga alterarse. El bajo cociente de Christine hace que reaccione con exasperación. Pero es otra enfermedad mental la que le hará traspasar el límite. Christine sufría epilepsia del lóbulo frontal, algo que con frecuencia observamos en personas que la padecen, además de tener bajo cociente intelectual, es que con el tiempo cometen crímenes violentos. Al igual que los otros crímenes de Christine, este tampoco deja rastro. A veces, la asfixia puede no dejar ningún rastro. Y más si la asfixia, que es el bloqueo de las vías respiratorias, se provoca colocando algo blando o mullido, como una manta o una almohada, sobre la boca o la nariz. Deja muy pocas pistas. Cinco bebés murieron bajo el cuidado de Christine. Presionada por la comunidad, ingresa en el hospital y le pide a los médicos que averigüen si está contagiando una enfermedad misteriosa a los niños. Creo sinceramente que deseaba que alguien descubriera que estaba matando a los bebés. Los médicos no descubren nada y Christine les pide que llamen a la policía. Y entonces dijo, bien, voy a contárselo. El sheriff Buddy Smith jamás olvidará lo que ella dijo después. Dijo que tenía un método para ahogar a los niños sin dejar rastro, pero que le asombraba haber podido hacer eso y que nadie se hubiera dado cuenta. Christine admite haber asfixiado a 3 niños. La policía cree que también mató a 2 niños más y a un hombre de 77 años. Casi analfabeta, discapacitada mental y agredida brutalmente, el futuro de Christine Falling nunca ha sido brillante. Y ahora lo pasará entre rejas. Después de trabajar en este caso, supe con certeza que si tus padres u otra persona te maltratan, sueles hacer lo mismo cuando creces. Estando en la cárcel decía, miro atrás y me pregunto por qué lo hice. No la considero una sociópata, la veo más bien como una pobre chica que, por cierto, debe seguir en la cárcel. Para estas mujeres letales, el asesinato se convirtió en un hábito al que no podían resistirse. La enfermera Jane Topham hallaba placer en el dolor de sus pacientes. El afán de dinero y poder de Dana Sue Gray la hicieron matar de camino al centro comercial. Y Christine Falling desató su ira sobre niños que no podían defenderse. La vida les dio sufrimiento y ellas lo devolvieron en especie, impulsadas a matar por mentes que estaban trastornadas.